Una verdadera crisis la que enfrenta el gobierno de Ecuador. Un gobierno que tiene apenas un par de semanas de haber asumido el control, el liderazgo de este país. Y es que, recordemos, el nuevo presidente es prácticamente un halcón gringo. De hecho, el presidente de Ecuador tiene doble nacionalidad. Es ecuatoriano, pero también es americano, es gringo. Así ya de ese pelo el tema de cómo se meten los gringos en las elecciones. Pero bueno, ese no es el tema. Cometió un terrible error. Digamos que empezaba el acomodo de su llegada y algunos sucesos de violencia se desataron en su país, indeseables, tristes, sin duda alguna, pero este personaje tomó una decisión de esas que nos tienen acostumbrados los neoliberales, viscerales, sin estrategia, al fregadazo, y decidió declarar estado de excepción, el cual es prácticamente declarar una guerra contra la delincuencia organizada, o para términos mexicanos como lo conocemos, la famosa guerra contra el narco de Calderón. Que ya todos sabemos cómo termina esta historia, pero al parecer a los ecuatorianos, o particularmente al presidente de Ecuador, pues no le habían pasado el fax. Esto que originó que se desatara una verdadera guerrilla en las calles. Y es que yo lo platicaba en la noche. Si bien, por ejemplo, un país con esta extensión territorial como es México, liderado sobre todo por 2 o 3 organizaciones delictivas, que son las que están regadas por el país, si es complicado domar esas cuestiones, imagínense, Ecuador, un país bastante más pequeño, con bastante menos población. ¿Y saben cuántas células delictivas hay en Ecuador? 13. 13 organizaciones criminales. Imagínense cómo combates contra 13 grupos, contra 13 líderes, contra 13 cabezas. Fue una decisión brutalmente estúpida la del presidente de Ecuador. Y pues tristemente, como siempre en las decisiones presidenciales, los que lo pagan pues no son los presidentes, sino es el pueblo. Vamos a ver un hilo que me encontré en Twitter bastante resumido y bueno para que les vayamos platicando de cuál es la situación actual. Empezaron los saqueos en los centros de comerciales, sobre todo en Machala, en la provincia de Oro. Vamos a ver uno de los videitos. Ahí vemos cómo se registraban ahí escenarios de violencia ahí en algunas de las plazas en Ecuador. Inmediatamente después se da esto, el mensaje de parte del presidente Daniel Noboa, confirmando que habría firmado el decreto de ejecutivo declarando un conflicto armado interno e identifiqué, imagínense, esto es literal declararle la guerra al narco, a los siguientes grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Creo que me quedé corto diciendo 13, ¿eh? Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Sean Killer, Choneros, Cobicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Triguerones 22 acabo de contar. He ordenado a las fuerzas ejecutar operaciones militares para neutralizar estos grupos y bueno, la declaratoria de este estado de excepción que es sacar a los militares a las calles y pues darles derecho a que actúen literal como en una situación de guerra. ¿Esto qué originó? Ponlo por favor. Así llegaban las tanquetas a las diferentes zonas a cerrar calles y todo esto. Finalmente, pues para intentar recuperar el control. ¿Qué fue lo que ocasionaron? Completamente lo contrario. Estos grupos se vieron atacados y lo que dijeron es:
Pues nos vamos a la guerra, pues a ver cómo nos toca. Y empezó este primer video en el cual se metieron, por favor, a la Universidad de Guayaquil y empezaron a abrir fuego. No pasó a mayores, eso es lo que hay que agradecer. Vamos a ver el videito. Así se daba en las universidades. A ver, aquí hay otro más, vamos a verlo también. Bueno, así el caos total. Esto se agravó todavía más cuando estaban en las transmisiones en vivo, ¿no? Estaban pues los medios de comunicación tradicionales, la televisión. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se adentran a una de estas casas, a un noticiero, a una casa televisiva, entran estos grupos armados, toman el control de la transmisión, ponen a la gente que estaba ahí trabajando, pasando las noticias, los someten, les empiezan a dar bombas y les empiezan a enseñar los detonadores. Si no se quitan los policías de la calle, los vamos a reventar. Así de ese pelo. Vamos a ver un videito. Esperemos que no nos dé lata, que sí está bastante fuerte. Vamos a verlo. Ahí nada más era para darnos un poquito de contexto. Estos grupos, ya no lo pongas, estos grupos pues se metieron, un par de horas después lograron recuperar de parte del ejército el control de esta casa televisiva. Así tenían, ponlo por favor, estos eran los trabajadores de Noti, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí los tenían sometidos y ahí mandaban mensajes al presidente de Ecuador para que sacara a los militares de las calles. Una, de verdad, una verdadera locura. Ya de ahí más adelante pone nada más, un flashazo, pam, pam. Bueno, ahí lo que vimos son militares que fueron detenidos por estos grupos, por alguno de estos 22 grupos, estas organizaciones criminales. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Pues tristemente, los militares que estaban cumpliendo con su deber, con su labor de defender a su país, pues fueron capturados por estos personajes y empezaron a subir videos a las redes sociales dándoles crán de diferentes formas. Algo verdaderamente horroroso lo que se vieron. Hubo algunos detenidos, en el caso de los que habían tomado la televisión, creo que detuvieron a 3 o a 4, pero la verdad es que es una verdadera crisis. Ya ayer por la noche, Jaime Vela Arazo, comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, informó que todo grupo terrorista mencionado en el decreto se ha convertido en un objetivo militar. Ya, pues francamente, perdiendo el control total del país las autoridades. Vamos a ver lo que se dijo el día de ayer, pues ya casi en la noche, el recuento de los daños. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador!
Bueno, pues ahí el mensaje de los militares a cargo ahí en Ecuador. Es una crisis total. Continúa estos escenarios de violencia dándose también el día de hoy. Y pues bueno, cuando no hay una estrategia. Lo comparaban un poquito ayer con el caso de El Salvador, el cual creo que fue el intento de Noboa de replicar este modelo, ¿no? El modelo drástico de, a ver, listo, ¿no? No se está saliendo de control, órale, a la fregada, apretar el mando y bueno, ¿qué es lo que pasó? Bukele, que repito, yo no concuerdo con este tipo de decisiones, no me parece que violar los derechos humanos y que el fin justifique los medios, no coincido. Pero pues no se puede negar que los resultados en El Salvador han sido prósperos, saliendo del número 1 o el número 2 de los países más violentos a estar fuera del top 10. Es sin duda alguna pues un gran logro. Repito, el fin no justifica los medios, pero no pues se puede negar que El Salvador en este tema lo ha manejado de la manera correcta, pero lo hizo sobre todo de manera relajada, lo fue realizando pasito a pasito de manera estratégica, debilitando a las organizaciones delictivas, sobre todo estas chiquitas, a lo mejor dejando que las grandes se coman a las más chiquitas para ya de ahí tú ir por el machuchón, varias cosas, varias estrategias, y este señor pues llegó, como decías, como dicen allá en el norte, ¿no? Llegó muy león, quiso armar su estrategia a Bukele y pues le reventó la bomba en la cara, ¿no? Triste lo que está pasando, esperemos que se restablezca todo esto, y si no siempre están los gringos, ¿verdad? Para llegar a salvar la tierra cuando se descontrola.